Hola. Madre mía. Es muy raro estar aquí como ponente. Como ha dicho Susana, esta jornada tiene 10 años. La montamos cuando abrimos el posgrado. Cuando la hicimos hace 10 años tuvimos que obligar a la gente, o sea, básicamente obligamos a todo el equipo que trabajaba con nosotros en la UOC a ir a la jornada. El otro día encontré el panfleto que nos diseñó Jorge, que está aquí, con las imágenes de IKEA, que luego las tuvimos que cambiar para que no nos dijeran nada. Pero una de las reglas que pusimos cuando decidimos montar estas jornadas es que no invitaríamos a nadie de la UOC y que no podía ser endogámico. Así que ahora que llevo muchos años fuera de la UOC puedo estar aquí hablando y es, bueno, un poco raro. Nos presentamos, ella es Carmen, yo soy Muriel y vamos a compartir la presentación. Tengo que decir que es un cambio de registro totalmente distinto a lo que habéis visto hasta ahora, o sea que, bueno, espero que os guste también. Carmen es UX Designer, lleva 3 años en King y por suerte estaba ella cuando yo llegué hace 1 año y medio como researcher y me llenó el terreno. Y también me ayuda mucho porque yo soy de las que ni jugaba al Candy Crush, ni sabía que existía. No puedes decir eso. Ah, perdón. Bueno, sí. Estuvimos dando muchas vueltas, ¿no?, sobre el tema de diseño centrado en las personas y de lo que les queríamos contar hoy. Evidentemente empezamos pensando, ¿no?, pues el diseño centrado en el usuario, pues siempre pones al usuario final en el centro, lo analizas, lo diseñas, testeas y ese típico proceso. Pero luego pensamos, bueno, en realidad no solo tenemos a los equipos, a los usuarios finales, ¿no? También tenemos a un equipo que normalmente pues, no es muy de UX y que no saben qué es el UX, qué significa. Y entonces queríamos contaros cómo nosotras trabajamos teniendo en cuenta este doble tipo de usuario, ¿no? Tenemos a gente con quienes trabajamos muy cercanos y luego también, claro, tenemos a los jugadores. Y cómo para realmente conseguir que nuestro trabajo tenga un impacto, porque ya sabéis que la UX es holística, entonces tendría que afectar a todos los departamentos de una empresa, hemos dedicado mucho tiempo y mucho cariño a los equipos y es lo que os vamos a contar hoy. Bueno, pues entonces lo que vamos a ver ahora son un poco los primeros pasos, ¿vale? Cuando entramos en una compañía, siempre vamos con mucha energía, tenemos muchas ganas de cambiar las cosas y las queremos cambiar todas muy rápido, ¿verdad? Lo cual está genial, es estupendo, pero a veces, bueno, pues tiene sus contras, ¿no? Pues por ejemplo, sobre todo en compañías que quizás no están muy acostumbradas al UX, pues igual lo que piensan es esto me va a añadir tiempo en el proceso o me va a empezar a señalar los problemas. UX está, como bien ha dicho Muriel, es holístico, entonces bueno, pues tocamos muchas áreas. Y entonces, bueno, pues simplemente por muchas ganas que tengas, poco vas a hacer, ¿verdad? Sentado en tu mesa, solo intentando cambiar las cosas. Entonces, lo que queremos aquí decir es que no hay que luchar, hay que convertir al equipo. El mayor poder y el mayor cambio se consigue realmente teniendo un equipo que tenga la misma mentalidad y que sea realmente user-centered design. Entonces, bueno, pues muchos de los que estáis aquí sois UX designers, ¿verdad? Entonces sabéis siempre la primera cosa que tienes que hacer cuando realmente quieres hacer diseño centrado en personas es entender a tu usuario, ¿verdad? Y en nuestro caso, nuestro usuario se parece un poco a esto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, es mayoritariamente pues, gente joven, hay un montón de chicos y chicas jóvenes con muchas ganas y que realmente les encantan los videojuegos y los disfrutan. A la hora de la comida, de hecho tenemos aquí ex compañeras, a la hora de la comida vemos que realmente todo el mundo está jugando al ordenador o jugando a la consola o ocupando todas las salas de reuniones jugando a las cartas, pues, Magic, de rol, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco nuestros usuarios y pues sus gustos, ¿no? Pues a veces igual pues un poco frikis, ¿no? Entonces, estas son las mesas de algunos de nuestros compañeros y no sé si, bueno, sabréis cuál es, pero una de esas cosas pues es mía. Y muchas de las otras cosas no las he puesto porque
No puede ser. Lo segundo que tenemos que hacer es empatizar y conocer los distintos roles. En juegos es un poco distinto porque realmente UX Design es bastante novedoso este rol, este puesto, ¿vale? Entonces muchas veces colisiona o bueno, se superpone a otros roles como puede ser el tema de los game designers y los artistas. Entonces realmente tienes que conocer cuál es su papel, qué es lo que hacen y intentar empatizar con ellos, porque al final lo que vas a hacer es colaborar con ambos roles. Tienen muchas cosas de game design, pero también muchas cosas de artistas, sobre todo con cosas relacionadas con la UI. Y luego, por supuesto, hay que entender el contexto. Hay que entender el contexto de los equipos, qué problemas tienen, qué mentalidad tienen y, sobre todo, cuál es su cultura. En nuestro caso, que trabajamos en King, como bien ha dicho Muriel, pues nuestra cultura está bastante arraigada. Tenemos, digamos, una especie de mantra, por así decirlo, que decimos que somos seriously playful. Y eso significa que realmente trabajamos muy duro y somos muy serios a la hora de hacer juegos, pero también siempre buscamos esa parte de playful, ¿no? De hacer interacciones divertidas, y está muy relacionado con el tema de estas jornadas de playful interactions, ¿vale? Entonces, siempre tenemos que tener eso en cuenta a la hora de trabajar y de buscar estrategias. Nuestros 5 valores, que son estos que veis aquí, realmente cuando digo que están arraigados es que están muy arraigados en nuestra manera de hacer las cosas, de comunicarnos, y tanto que lo tenemos hasta en cojines. Esto es una zona de nuestra empresa que, como veis, tenemos los valores, pero está llena de videojuegos de mesa y de lo que quieras. Así están, siempre pasamos las comidas jugando, ¿no? Vale. Bueno, ahora pasamos un poco a explicar las 3 claves, un poco cómo vemos la UX. No sé si habéis visto esta imagen alguna vez. ¿A alguien les suena o no? ¿Sí? Levantar la mano porque si no me siento muy sola. Vale, vale. Pues a menudo nos sale esta imagen y la hemos usado para representar un poco lo que nosotros entendemos como UX, ¿no? UX es un conjunto de métodos que si no los unes son un poco dispares, pero luego unidos te permiten dar un conjunto de procesos y finalmente cuando entiendes todo ese conjunto lo ves como es un cambio de mentalidad. Y entonces vamos a explicaros un poco qué métodos hemos usado, qué procesos hemos establecido y cómo estamos trabajando el cambio de mentalidad en el equipo, en los equipos en los que trabajamos. Los métodos, ¿no? Al final lo que queremos realmente es conseguir un cambio de mentalidad, es que queremos que toda la gente con quien trabajamos tenga al jugador en mente. Como hemos visto por la imagen que ha enseñado Carmen, nuestros jugadores en King no se parecen mucho a la gente que trabaja en King, y entonces es todavía más importante que entiendan que ellos no son el usuario final. Y para ello lo que queremos es un cambio de mentalidad, pero empezamos por los métodos, que es como la parte más fácil. Entonces, como UXers tenemos un montón de métodos, tenemos un toolkit, ¿no? Y es muy importante empezar con métodos que sean fáciles de entender y que ayuden a la gente a entender al usuario y a visualizarlo. Como primer ejemplo es no esperéis que todo sea perfecto. Aquí está Carmen montando y desmontando nuestro lab cuando no teníamos. Ahora por fin tenemos un lab de verdad, pero con una webcam y 4 cosas podíamos hacer test de usuarios, aunque luego tenemos que montar y desmontar cada vez. Por segundo, define una cadencia. Es una manera que hemos establecido que cada martes, cada 2 semanas, vienen jugadores a la oficina y entonces ya no tenemos que esperar que alguien nos diga que no quiero testear o el miedo a testear algo. Entonces establecemos una cadencia para que los game designers sobre todo supieran que cada 2 semanas habría jugadores y podrían evaluar sus ideas. También os sonará la evaluación heurística, es un método muy conocido en UX que también importamos, y lo que hicimos es hacerlo de forma colaborativa. Cogimos todo un conjunto de sets de heurísticas existentes, de juegos y de no juegos, y conjuntamente con el equipo decidimos cuáles eran las mejores heurísticas y las que se aplicaban a nuestro entorno de juegos. Y así fue una manera también de ir trayendo a la gente a nuestro terreno.
Y por último, un método como Love Letters o Breakup Letters, que es un método súper sencillo. La primera vez que lo usas da un poco de cosa de decirle a alguien, puedes escribirle una carta a Candy Crush, pero la verdad es que la gente lo hace y tiene relaciones muy intensas con el juego. No voy a leer las cartas, pero realmente nos ha permitido a que la gente que trabaja, los desarrolladores, los game designers, los artistas vean que los juegos tienen una parte muy importante en la vida de nuestros jugadores y a través de estas cartas pues, conseguimos esa sensibilidad. Y paso a procesos que os lo contará Carmen. Bueno, pues los procesos son muy importantes, sobre todo porque igual al principio lo que estamos es pidiendo, en este caso, por ejemplo, sería al equipo, que igual que establezcan o que trabajen de una manera en la que no están muy acostumbrados. Entonces, el hecho de crear herramientas y de crear procesos, lo que les ayuda es que igual algo que consideran externo al principio lo ponen en marcha y luego cuanto más lo repiten se va a convertir en un hábito y luego ya digamos que se olvidan de lo que es la propia herramienta. Entonces, por ejemplo, lo que no puedes es crear una herramienta o crear un proceso e intentar que sea perfecto desde el principio, porque es muy complicado y no puedo hacer, ¿no? No puedes poner un mundo súper difícil al principio de un juego. Entonces esto es un poco más de lo mismo. Lo que tienes que hacer al principio es hacerlo gradual y hacerlo poco a poco. Y os voy a poner un ejemplo sobre lo que nosotros intentamos hacer, especialmente pues eso, con los equipos y especialmente con los game designers, que lo que queríamos era intentar encontrar un proceso para situar al jugador en cada momento de su proceso de diseño de un juego. ¿Vale? Que siempre tuvieran en todo momento al jugador digamos en su cabeza. Entonces lo que creamos fue bueno, lo que llamamos una especie de Player's Journey, ¿verdad? Entonces lo que queríamos era que realmente que los game designers cuando estuvieran diseñando entendieran que el jugador podía estar en distintos momentos del juego. Podía estar en la primera fase, que llamamos Discovery, que era pues esa primera vez que ven la feature. Luego, por ejemplo, cuando ya han pasado, digamos, quizás varias semanas, incluso llevan un mes y ya están un poco más acostumbrados y ya cuando tienen, digamos, la etiqueta de Master, ¿no? Ya realmente son unos expertos en la materia. Entonces lo que preparamos fue una serie de preguntas y la empezamos a trabajar con los propios game designers. Obviamente no pretendíamos que este proceso lo establecieran desde un principio, como os decía. Lo que hicimos fue dividirlo un poco en distintas fases. Entonces, en un principio, simplemente pues, creé una especie de estructura de este proceso y luego empecé hablando con los game designers y estableciendo las preguntas con ellos, trabajando con ellos. Y simplemente lo que hacían era pasar y centrarse solo en la primera fase. Y luego lo que hicimos fue progresivamente, quizás la siguiente feature o el siguiente proyecto en el que trabajarían, tendrían que hacer el ejercicio de pasar por las dos fases hasta la fase final. ¿Vale? Entonces, como veis, siempre en vez de intentar hacer algo súper complicado desde el principio, lo que hicimos fue intentar dividirlo, pues lo mismo que un juego, primero un onboarding y luego vas complicando un poco la situación hasta que realmente ahora ya hacen el mismo ejercicio sin necesidad de tener que pasar, digamos, por esas preguntas. Y como os estamos diciendo siempre que no tenemos vergüenza, como podéis ver. Siempre intentamos hacerlo todo, ¿no? Playthrough interaction. Teníamos, pero la hemos perdido ya. Ya nos da igual todo. No hagáis muchas fotos si no tuiteéis esto, por favor. Gracias. Entonces, bueno, pues simplemente, pues, ¿cómo podríamos conseguir pues, que los game designers pues, pensaran un poco en esto de las distintas fases, a los distintos momentos de mastery? Pues tan sencillo como usar Luke Skywalker y el mundo de Star Wars. Bueno, pues aquí nos vemos con nuestro también, con Chris Grant, que lo tenemos de Yoda, ¿vale? Un compañero del equipo. Y entonces, y lo último, de lo que queremos hablar y lo más importante es el tema de la mentalidad, ¿vale? La mentalidad es lo más difícil de cambiar, pero eso no significa que no sea imposible, ¿vale? Entonces, obviamente trabajamos, y como también bien dijeron las compañeras, en un equipo que es muy diverso, cada uno además tiene un rol distinto, entonces cada
cada miembro del equipo tiene una manera de ver la realidad. Y por ejemplo, cuando podemos estar haciendo un user test y estamos viendo cómo un usuario quizás no está utilizando pues, las ayudas, ¿no? Los boosters. Entonces, pues, por ejemplo, vemos muchas veces que el level designer dice, no, pues puede ser porque el nivel es demasiado fácil. El artista igual piensa que es debido a la UI. Entonces, cada uno tenemos nuestros sesgos de confirmación, ¿verdad? Intentamos confirmar nuestra propia realidad. Entonces, el hecho de trabajar mucho la mentalidad, de que hagan el ejercicio de realmente tener esa empatía con el jugador e intentar analizar la situación desde su perspectiva es muy importante. Entonces hicimos una serie sobre todo al principio, una serie de eventos. En este caso lo llamábamos el Mother's Day. Empezamos hace 3 años cuando entré, como dijo Muriel, no había ni user test, ni se sabía muy bien lo que era UX, ni nada por el estilo. Entonces el equipo, cuando empezamos a hacer user test, pues empezamos a ir cosas como, no, es que el jugador no sabe o está despistado, y siempre a veces se culpaba al jugador. Entonces lo que pensábamos, nos sentamos y dijimos, bueno, pues ¿qué podemos hacer para cambiar un poco esa mentalidad? Pues qué mejor que invitar a la familia e invitar pues, a las madres de los miembros de nuestro equipo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando ves a una persona, pues nada, las invitamos, estuvieron jugando, comimos con ellas, etcétera, y nos contaron un poco, nos daban feedback sobre el juego. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que cuando ves, en este caso, a un jugador que está teniendo problemas, etcétera, pues en el caso de que, ¿cuándo es tu madre? ¿Verdad? Tenemos aquí nuestro compañero Paul con su madre. Ya no vas a hacer esas asunciones y ya vas a pararte a decir, un momento, igual hay algo en el juego que la cosa que se puede mejorar, ¿verdad? Bueno, pues son pequeños detalles que sobre todo hicimos al principio con el equipo. Luego, pues también lo que pensamos que es muy importante, sobre todo en compañías que quizás no están muy acostumbradas a trabajar pues, con el rol de UX, es dar visibilidad en toda la compañía. Entonces, por ejemplo, tenemos un evento que se llama King for Market, en el que todos los miembros de la compañía, da igual desde diferentes localizaciones, pues se reúnen en un sitio para buscar compartir un poco pues, lo que han hecho a lo largo del año. Entonces aquí pues, vemos cómo otra vez intentando hacer pues, playful interactions, ¿verdad? Pues empezamos a contar un poco pues, todo el trabajo que estábamos haciendo, pues en este caso, otra vez utilizando un mal Photoshop, pues intentando contarnos un poco la historia de manera divertida, como si fuéramos Dorothy y el Mago de Oz. Bueno, como veis, una cosa de trabajar en juegos es que tienes que estar dispuesto a que te pongan en cara de cualquiera. Luego me enteré que yo soy la mala en la foto, o sea que ya me enfadé un montón, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Otra cosa que usamos es el Wallet Project, que también lo hicimos en su momento en la UOC, esto viene de Stanford y es en 90 minutos enseñar a la gente sin realmente enseñarle, ¿no? Sino que lo tienen que vivir cómo funciona el Design Thinking y cómo tienes que empezar empatizando, luego diseñando para la persona y testeando, ¿no? Entonces, es otro ejemplo, esto pasó en Estocolmo, como podéis ver por el tipo de gente, de convencer y de explicar qué hacemos y qué sentido tiene. Luego también hemos diseñado un UX Bootcamp, porque a veces sí que tienes que enseñar o explicar un poco más, y en 2 días como intentamos que la gente vaya por ese mismo proceso, que aprenda a testear y entienda que no es lo mismo ser usuario, ¿no? que desarrollador de juegos. Y como Carmen decía, pues hacemos Playful Interactions y hacemos una ceremonia de graduación, y Alba, no sabíamos que ibas a venir, pero estás en la foto. Lo sentimos, pero no lo sentimos. Yo he salido como era Darth Vader, o sea que tienes que aceptar. Y por cerrar este punto, ¿no? Pues hemos explicado un poco cómo a través de los métodos sencillos como la evaluación heurística o las love letters y el test de usuarios, empezamos a cambiar la mentalidad de la gente del equipo, cómo a partir de procesos consigues que lo tengan en cuenta en cualquier momento. Y poco a poco la gente pues, se da cuenta que es importante hablar con los usuarios, que es importante saber lo que piensan y tenerlo en cuenta a la hora de diseñar.
Así que como 3 consejos os dejamos con esta parte, ¿no? El diseño centrado de usuario no se aplica solo para los productos o para el usuario final, aplícalo también con tus equipos y como UXers estamos muy preparados para hacer eso, solo tenemos que cambiar, ¿no? quién es el receptor del mensaje. Por segundo, pues busca aliados y empieza poco a poco, no intentes lucharlo todo a la vez, sino que empieza con gente que tiene más interés y por último, pásatelo bien en el proceso. Y el último te lo dejo a ti, ¿no? Que es que te busques un traductor. Bueno, eso lo ha querido añadir Muriel, no sé, porque bueno, yo creo que cuando estamos trabajando en el mundo de videojuegos y muchas veces si realmente no te gustan los videojuegos y si no, bueno, pues tenemos a veces unos vocabularios que pues la pobre Muriel cuando vino, que no era muy de videojuegos, pues a veces no entendía, ¿no? Entonces os quiero poner un ejemplo así para avergonzarla un poco, ya que son sus 10 años aquí y demás. Entonces me acuerdo una vez que estaba hablando con ella y le dije que un compañero nuestro había sido a una fiesta de disfraces, ¿vale? Y había venido vestido de Trekkie y empiezo a ver que Muriel, ya veis que es muy expresiva, empieza a poner como caras un poco raras y ella veo que algo no cuadraba bien y ya estaba pensando en su propio mundo, pues que venía vestido de hacer trekking o algo así, ¿verdad? Y entonces, si yo me empiezo a dar cuenta de que hay algo aquí que no cuadra, que ella no sabe lo que es, entonces es cuando se lo explico y se da cuenta de que aquí hay algo que no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, bueno, simplemente esto era una anécdota que queríamos contar. Y nada, lo que quería, para cerrarlo, lo que creemos que realmente es muy importante es y que todos sabemos que para conseguir que las personas aprendan, el hecho de hacerlo divertido, al final lo que consigues es que aprendan más. ¿Vale? No es una cuestión muchas veces de dar una clase, sino que tengan la experiencia y que mientras tengan esa experiencia lo pasen bien. Entonces, lo mismo que con videojuegos, al final muchas veces aprendemos mucho más con los videojuegos, si establecemos y digamos, cogemos esa idea y la trasladamos a nuestro trabajo del día a día, igual pues conseguimos unas mejores experiencias y realmente conseguir que todos los equipos sean User-Centered Design. Pues muchas gracias.